Vamos a tocar el tema que Dios puso en mi corazón, el pacto del fin. Amén. Porque ¿cuántos saben que en la Biblia hay profecías, hermanos, que se han ido cumpliendo de una manera perfecta como Dios lo dijo? Y sin duda, sin miedo a equivocarme, lo digo, nosotros somos casi o somos la generación del rapto. La iglesia se va de esta tierra. Pero hay una preocupación en su servidor. Yo he dicho, a donde yo voy, la iglesia no está preparada, porque la iglesia está muerta. Hay muchos lugares que hay que decirle, alaben a Dios, para que la gente alabe. Hay que decirles cuánto dan gloria a Dios, porque no hay gloria a Dios, porque la gente está muerta. Pero yo me he quedado sorprendido. Yo vengo de un lugar de allá de Los Ángeles o de California, donde había gente que se tiraba al suelo, gritaban y pegaban gritos de alegría cuando la palabra bendita se predicaba. Y yo cuando salí de allí, salí tocado, llorando por el Espíritu. Le dije, Señor, ¿qué pasa? Y me dijo, lo que pasa es que ellos son agradecidos. Ellos estaban muriéndose de enfermedades y se metían heroína, se metían cocaína, estos estuvieron en la cárcel un montón de veces y son los más agradecidos que hay. Me dijo, ellos no pueden parar de alabarme porque el gozo de ellos es grande. Eso pasó en San Francisco, California. Y hay muchos en la iglesia, me dijo, que están muertos porque ellos no agradecen lo que Dios ha hecho por ellos. Yo me quedé sorprendido. Amén. Daniel capítulo 9 y versículo 27. Amén. Leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Padre que estás en el cielo, yo te ruego que me des el poder, que me des la unción, que me des la autoridad para predicar esta palabra. Y a medida la predicamos, Señor, sana a un enfermo, sana a los enfermos, reprende a los demonios. Señor amado, levanta a los que están caídos y sana corazones rotos. Yo te lo pido, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Yo no te pido que me quites de este lugar, te ruego que me uses para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pueden sentarse, hermanitos. Amén. Vamos a hablar el tema, el pacto del fin. Este pacto hace mucho tiempo se ha venido siguiendo ciertos patrones que han venido indicando que este pacto ha estado a punto de poderse hacer o elaborar en el planeta Tierra. Muchos de los expertos decían en los tiempos de Obama que tenía sangre musulmán y era un diabólico. Y todos pensaban que por medio de este presidente depuesto en ese tiempo iba a suceder este famoso pacto del fin. Pero todo se cayó cuando ya estaban a punto de elaborarlo a través de ciertas características que se le miraba a este pacto. Y este pacto se conoce como la paz de Jerusalén, o la paz entre Israel y sus acérrimos enemigos, los árabes y los palestinos. Y como los árabes y los judíos, las dos naciones vienen de Abraham y son hermanos, pero se odian. Una de las grandes cosas que tienen el anhelo profundo
que tienen los árabes es que ellos, cuando los entrevistan, dicen: la paz del mundo es que Israel desaparezca del mapa. Cuando entrevistan a los palestinos, ellos dicen: Israel no debe de existir en el planeta Tierra, porque Israel son mercenarios, son asesinos, ellos son criminales, solo porque Israel se defiende cuando es atacado, solo porque Israel responde cuando está siendo atacado por sus enemigos. Y como se defiende, Israel no juega, porque Israel tiene la mejor artillería pesada, hablando hermanos, en términos de guerra. Israel es temible. Son unos 6 millones a 7 millones de judíos, pero le tiemblan las naciones del mundo, porque la mejor inteligencia lo tienen ellos. Y entonces, hermanos, los Irán y todos los otros naciones vecinas de Israel, que son, hermanos amados, una gran cantidad de millones de enemigos, anhelan profundamente la destrucción de Jerusalén y que Israel desaparezca. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que Israel no existe como cualquier pueblo. Israel existe por las promesas de Dios que le hizo a un hombre llamado Abraham. Israel, dijo Dios, el que lo bendiga sería bendito y el que lo maldiga sería maldito. Ese es el problema más grande, que Israel es intocable. Pastor, pero en Israel hasta hacen caravanas de homosexuales en el Tel Aviv. Sí, señor, sí las hacen, como en cualquier nación del mundo, pero eso no impide de que Dios ame a Israel. ¿Por qué? Porque de Israel vino el Mesías, Jesús el Cristo, que salva al mundo de todo pecado. Entonces, mis amados, cuando vamos a estudiar este tema, nos damos de cuenta que en la profecía está escrito que Dios había determinado, cuando el arcángel o el ángel Gabriel le daba una profecía al profeta Daniel. Daniel estaba orando por los 70 años que se cumplían en Babilonia, pero él no miraba que Israel volvía. Entonces Daniel se volvió a Dios en un ayuno entregado genuinamente, a tal punto de 21 días de ayuno, porque él quería respuesta que Dios le diera. Pero entonces como que Dios invade un poco la respuesta que él quería, y entonces cuando aparece Gabriel, Gabriel le dice a Daniel, versículo 24 del capítulo 9 de Daniel, veamos qué dice la Biblia. Si están aquí los hermanos, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Estas 70 semanas no tienen nada que ver con la iglesia. La iglesia no entra en las 70 semanas de Daniel, porque es un trato directo de Dios para con su pueblo Israel. Pero si hay algo que tenemos que denotar o explicar en esta prédica, es que los propósitos de Dios se cumplen. Y las profecías que están escritas son incambiables, no pueden ser cambiadas, se cumplen como Dios lo ha dicho. Y eso es lo bendito y poderoso que es nuestro Dios, que dice que ni una tilde, ni una jota no dejará de cumplirse, dijo, de la ley, hablando de la ley y aún de la bendita palabra de Dios. Por eso dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Se ha dado cuenta que las promesas de Dios son permanentes y son estables, no son variables, porque nuestro Dios es inmutable. Por eso dice 70 semanas. Y las 70 semanas equivalentes
según los teólogos tradicionales y expertos en esta materia, cuando dice el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrán 7 semanas. Si lo multiplicamos, semana por años, o semana, cuando dice 7 semanas, 7 por 7, 49 años, porque se multiplican o se explican día por año. Y entonces, según los expertos que estudian estos temas, dicen que cuando esta profecía se estaba dando a Israel y Daniel la estaba recibiendo, lo primero que sucede es que desde que se da la salida del orden, ahí es donde los teólogos y esto de las semanas 70 de Daniel, han habido muchas controversias en cuanto a la posición de los teólogos. ¿Por qué, pastor? Primero, porque unos dicen que esto empieza a cumplirse cuando está depuesto Ciro el Grande, el rey de Persia. Y cuando Ciro da la orden, que es muchos años atrás de cuando da la orden Artajerjes, y cuando Nehemías vuelve a la tierra de Israel para poder edificar los muros, entonces los teólogos no se ponen de acuerdo, porque la primera inmigración que vino fueron Zorobabel y Josué, y muchos de los que habían inmigrado o que venían inmigrando, que venían, hermanos, para poder edificar el templo. Pero unos dicen, ese tiempo, midiéndolo de acuerdo a los años, no se cumple de acuerdo a la palabra profética que se habla de la semana 70 de Daniel. Pastor, ¿por qué razón? Ahora lo explicamos. Porque dicen que en el año 20 del rey Artajerjes, eso se encuentra en el libro de Nehemías, cuando se da la orden para venir a edificar los muros a Jerusalén, empieza en el año 445 antes de Cristo, y 70 semanas en años equivalen 490 años que tenían que pasar para que esta profecía se cumpliera exacto como Dios lo había dicho. Entonces, cuando se estudia la profecía, nos damos de cuenta de que hay 7 semanas, 49 años, y luego 62 semanas. Entonces nos falta una semana hasta el Mesías príncipe. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Número 1, cuando la profecía se habla del cumplimiento de esta profecía, tenían que pasar un montón de adversidades, un montón de ataques, un montón, hermanos, de cosas que iban a imposibilitar la profecía. Por ejemplo, cuando Israel vuelve para edificar los muros, había una gran, terrible catástrofe de enemigos que se habían levantado contra Israel, contra Judá, para que no edificaran los muros. Nehemías vuelve, se levanta Sanbalat, se levanta Tobías y se levanta Gesén el árabe y todos los enemigos opositores, cuando él viene con la orden del mismo rey de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la orden. Aquí las naciones del mundo solamente reciben órdenes de Dios. Hasta los presidentes de puesto de este mundo obedecen órdenes de Dios. Porque Dios es soberano. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Por eso es que las profecías no son equívocas, se cumplen como Dios lo ha dicho. Levante sus manos al cielo. Cuando se da esta orden de edificar a Jerusalén, dicen que es el año 20, 445 antes de Cristo. Y entonces, viniendo en el tiempo de la profecía, llegamos al tiempo de Cristo, pero en el periodo de la reconstrucción de los muros, hubo un gran ataque terrible de Satanás, porque el diablo se había levantado contra Nehemías
y contra todos los hombres, instrumentos que Dios había mandado para poder reconstruir a Jerusalén. Dios había usado a un rey pagano llamado Ciro, porque Ciro nunca conoció a Dios, pero recibió órdenes del Dios del cielo. Por eso es que cuando estaba depuesto Donald Trump en esta nación y decía: yo voy a llevar la embajada de Israel o de Estados Unidos de Tel Aviv, la voy a pasar a Jerusalén, y me importa un comino lo que piensan los reyes y las naciones del mundo, lo voy a hacer. Oh, se levantaron todos los enemigos, se levantaron todas las naciones del mundo y decían: ¿cómo es posible que va a suceder eso? Y él dijo: con la autoridad que me confiere, únicamente porque soy el presidente de la nación más poderosa del mundo. Pero ¿quién lo estaba usando? Lo estaba usando el Dios Todopoderoso. Es cierto que este tipo había tenido cosas muy feas y malas en su reino, en su poder, en su dominio, pero esa parte se le debe de engrandecer y alabar, porque lo hizo muy bien. No le importó lo que dijeran las naciones del mundo. Esdras capítulo 1, versículo 1. Veamos esta profecía. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, fíjense, Ciro no conocía a Jehová, pero estaba siendo instrumento de Dios. Hay gente que no conoce a Dios, pero Dios los usa, porque son hombres de prominencia y de eminencia, y Dios usa la autoridad y el poder que ellos confieren en ese momento. Entonces dice la Biblia: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Este era un rey pagano, malévolo, malvado, déspota, pero Dios lo estaba usando para cumplir sus propósitos. Fíjate, la profecía de Dios siempre se va a cumplir. Si la Biblia ha dicho que vienen tiempos caóticos, la Biblia lo está diciendo. Hasta la misma Biblia tiene escrito todo lo que aquí ha pasado y lo que está pasando en el planeta Tierra. Un hermano me llamaba el otro día y me dice: pastor, ¿y las torres gemelas estaban también en la Biblia? Sí, también están en la Biblia, porque Dios no trabaja al azar. Aún las torres gemelas y la destrucción, hermanos, del World Trade Center también está en la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? No hay nada que a Dios se le pase por alto. Aleluya, levántale esas manos al cielo. Y miren lo que dice el libro de Sofonías capítulo 1. Y dice el verso 15: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de sombra de muerte y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Aleluya. ¿Por qué la Biblia habla de las altas torres? ¿Habla de las torres gemelas, pastor? Claro que sí. Aunque se hablaba figurativamente de un juicio catástrofe que venía, pero está hablando de la destrucción en el 2001, cuando las torres gemelas eran derribadas. Un hermano me dice: pastor, hasta eso está en la Biblia. Porque todo lo que está pasando en este mundo está profetizado en la bendita palabra de Dios. Por eso somos llamados a predicar los tiempos del fin, sabiendo que el tiempo se ha llegado. Por ejemplo, Ciro, sin ser consciente, los expertos dicen que Ciro recibía información de Daniel. Daniel era un asesor
hermanos, consejero del rey Ciro, estuvo fungiendo en los tiempos de Nabucodonosor, en los tiempos de Darío, en los tiempos de Ciro y de Belsasar, y fue un consejero de alta jerarquía que Dios lo tenía en estos reinos o en estos dominios mundiales. Y dicen que Daniel había dicho a este rey que esas profecías estaban escritas en los escritos del profeta Jeremías, y que era palabra que Dios había dicho para cumplir esa profecía. Ciro no había nacido, mas Dios ya lo tenía en el lente telescópico de la profecía para que cumpliera la profecía. Alabe la gloria del Señor. Por eso cuando él entra en el dominio, en el poder, él cumple esta profecía y da orden y dice: y todos los judíos que se encuentren en mi reino o en todo mi dominio, que vuelvan a su tierra para que edifiquen casa a Jehová. Pero entonces la profecía, decían unos teólogos, desde los años de este hombre no se empezaba a cumplir, pero cuando venía el rey Artajerjes, otro rey persa, en el año 20, en el 445, tomaba vigencia la profecía. Israel o Judá volvía a su tierra de natalidad para poder reedificar los muros. Pero entonces iba a venir la guerra, el ataque, las dificultades, los problemas. Porque siempre que Dios está en los propósitos, mi hermano que está aquí, vienen batallas. Siempre que la profecía está en vigencia, vienen ataques sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Y vuelven ellos comandados por un líder llamado Nehemías, un líder con bastante notables conceptos de liderazgo que hacen mucha falta en este tiempo. Y dicen que en ese tiempo fueron amenazados. Llegó Sanbalat, llegó Tobías, que representan las fuerzas del mal que se oponen ante la bendita o los benditos propósitos de Dios. Por eso cuando un cristiano se convierte, se levanta la familia, se levanta la suegra, se levanta los hijos, se levanta el marido de la mujer, se levanta la mujer contra el marido, para que se obstaculicen los propósitos de Dios. Pero tengo buenas y malas noticias para el diablo, pero buenas noticias para usted. Los propósitos de Dios, el Satanás no los estorba. Satanás no les hace daño. Satanás no les quita ningún, aleluya, no los desvía. Los propósitos de Dios se cumplen, hermanos que están aquí. Si Dios te ha dado propósitos en la vida, no dejes que nadie te robe los propósitos que Dios te ha dado. A mí me dijo: te levanto para este último tiempo, para que predique, para que sea trompeta, voz de trompeta para este tiempo. Te levanto, me dijo Dios, para que prediques mi palabra. Me dijo: vas a despertar a muchos, pero muchos no van a despertar. Vas a hablar palabras de mi parte, pero muchos no se van a levantar. Me dijo el Espíritu Santo. Yo estoy cumpliendo la palabra como Él me dijo. Yo por eso ando predicando aunque me toca ir. Levanta las manos al cielo. Entonces, en el año 445, y dicen los historiadores que Cristo nace el 4 antes de Cristo. Pastor, pero ¿cómo es eso? Porque se empieza a contar las edades desde el año 2000, que estamos viviendo el periodo ya de la iglesia, y Herodes el Grande muere el 4 antes de Cristo. Pero se empieza a contar desde el 2000 para acá, y por eso se dividen el mundo en dos partes cuando Cristo nace: antes y después de Cristo. Y según los expertos, Cristo muere en el año 29 de nuestra era. Por la teología tradicional se conoce esta parte. Entonces, cuando esto va a suceder, mis amados que están aquí, Israel, comisionado por Dios, va para edificar y levantar y restaurar los muros, pero viene la oposición. Nehemías, cuando los enemigos llegan delante de él y le dicen: si una zorra se tira por en medio de estos muros que están ustedes reconstruyendo, por cierto que lo van a derribar. Pero Nehemías le dijo: ustedes no tienen arte ni parte en este asunto. Jehová Dios de los cielos nos ha mandado, y somos parte, dijo, de la profecía que se está cumpliendo en nosotros.
En ese momento los enemigos se pusieron más coléricos, con ira, con odio. Entonces Nehemías dijo: vamos a hacer algo. Mientras edificamos los muros, yo voy a poner la mitad de mis siervos con espada, con lanza, y los otros a trabajar. Pero después, cuando viendo las amenazas de los enemigos, Nehemías dijo: en una mano cargarán la espada y en la otra tomarán la cuchara de albañil para poder hacer el trabajo de Dios. Está en Nehemías capítulo 4, verso 17. Levante la mano la iglesia al Señor Jesucristo. Los que edificaban en el muro, dice la Biblia, que acarreaban, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Miren, esto es profético. En una mano la espada y en la otra con lo que hacían la obra. ¿A qué me estoy refiriendo? Que la espada nunca la debes bajar de tu mano. Pastor que me está viendo por esas redes sociales, la espada no la puedes bajar de tu mano. La tienes que tener en la espada en tus manos. Aleluya, trabaja para Dios, pero la espada tiene que estar lista. Porque con la espada es que nosotros peleamos. Levanten las manos al cielo. La Biblia dice: toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que cuando usted anda la espada, pelee con la espada. No con la lengua, no con el chisme. Es con la espada de Jehová que nosotros peleamos. Por eso cuando el diablo se levanta, pelea con la espada de Dios. Israel, mientras edificaban y reedificaban los muros, estaban a la vanguardia, estaban dispuestos para pelear. Porque un soldado que se descuida, se lo lleva el diablo. No podemos descuidarnos, hermanos. Dile a tu hermano que está a tu lado: la espada la tienes que tener en la mano. Solo me recuerdo la historia de una anciana que ya partió con el Señor. Ella se había acostumbrado tanto a dormir con la Biblia. Ella dormía siempre con la Biblia. Y un día la Biblia se le quedó en casa de un hijo. Ay, hermano, cuando llega la noche, aquella anciana va a buscar la Biblia, y 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 la buscó por todos los lugares. La dicha Biblia no la encontró. Esa noche durmió en vela, no pudo dormir. Otro día amanece llorando, llama al hijo y le dice: hijo, no he podido dormir. Mamá, ¿qué te pasó? Es que la espada de Dios no la tenía conmigo. Mamá, pero la tienes en el corazón. Sí, pero la necesito. Ella duerme conmigo. La espada siempre está en mi cabecera. Y hoy he desvelado mi vida, no aguanto. Mañana corres y me traes la espada. Eso me llama tanto la atención para los cristianos de hoy. Hoy los cristianos andan sin espada. Los cristianos hoy andan sin filo en la espada de Dios. Por eso el diablo los tiene torcidos. Por eso el diablo los tiene huyendo. Pero el que tiene la espada no retrocede. El que tiene la espada trabaja, pero con la espada en la mano. Levanta las manos al cielo. Levanta las manos al cielo. Por eso es que la espada, tanto que la tenemos que andar físicamente, pero hay que andar aquí en el corazón también. Dale un aplauso de gloria a Dios si tú puedes. Por eso dicen los expertos: una vez que se reedifican a Jerusalén, empiezan los años proféticos a correr. Y entonces se cumplen cabal. Si se lleva desde el año 445 hasta el año 29 después de Cristo, se cumplen 69 semanas proféticas desde el tiempo cuando se dio la orden de reedificar a Jerusalén. Entonces, pastor, ¿y qué pasa con la otra profecía? La otra profecía es la semana 70 de Daniel, llamado la 70ª semana de Daniel. Quiere decir 70 semanas por 7, 490 años proféticos. Pero no se cumplen los últimos 7 años, porque el Mesías príncipe muere, según los historiadores, en el año 29 después de Cristo. Pastor, pero
¿Por qué usted dice eso? Porque Cristo nace 4 años antes. Y se cree que Cristo tiene un ministerio promedio de 3 años y medio o 3 años Jesucristo predicó. Unos expertos dicen 3 años, otros dicen 2 años y medio. No se sabe en realidad cuántos años, pero la Biblia dice que cuando Cristo empieza su ministerio era de 30 años. Lucas capítulo 3 y verso 27. Y entonces el tiempo que Cristo predica se cree que son 3 años o 3 años y medio. Miren lo que dice la bendita palabra del Señor. Aleluya. Vamos a ver si vamos un poquito más atrás. 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, o sea que específicamente no dice que tenía 30 años. Pero por los rabinos se cree que ningún rabino podía ejercer su ministerio si no llegaba a los 30 años. Por eso se cree que Cristo tenía 30 años al comenzar su ministerio terrenal. Entonces, ahí se considera y muere en el año 29 de nuestro tiempo. Entonces, llegando a cumplir la profecía número 69. Faltan 7 años o una semana profética, porque allí es donde se para la profecía. Cuando el Mesías príncipe muere, se para la profecía. Y falta que se cumpla la semana número 70. En esa semana número 70 de Daniel es a donde va a arrancar más directamente mi prédica. Cuando esta semana 70 de Daniel se cumpla, el personaje clave de esto será el anticristo. Será el hijo de Satanás, el diablo, que va a venir a gobernar este planeta Tierra. Y lo va a gobernar por un periodo de tiempo que ya está proféticamente hablado por Dios en la profecía. En el 2020, el 15 de septiembre del 2020, el yerno de Donald Trump, llamado Kushner, un joven de origen judío, el esposo de su hija. Dicen los expertos que el Donald Trump, cuando entró en la presidencia, lo mandó para que fuera el asesor político y el que estuviera a cargo de poder hacer ese tratado de paz entre israelitas y árabes y palestinos. Y a él lo delegaron para ese trabajo. El 15 de septiembre del 2020, en la Casa Blanca, se firmaba un tratado de paz entre Emiratos Árabes y judíos. Y Donald Trump estaba allí como testigo y otros hombres inteligentes y personalidades para poder firmar ese tratado de paz. Y allí se estaba firmando. Ya Israel tenía tratado de paz con otras naciones árabes como Egipto, como Jordania, pero ahora Emiratos Árabes Unidos daba el brinco para poder hacer que parte de esta profecía se cumpliera. Y cuando esto sucede en el mundo, empiezan todas las alarmas a sonar en el planeta Tierra. Porque rápidamente muchos teólogos decían, Donald Trump es el anticristo. Porque este hombre está cumpliendo casi esta profecía. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? El problema era que la iglesia todavía estaba en esta tierra. Y que mientras la iglesia todavía está en esta tierra, todavía no se establece el pacto del fin. O sea, en otras palabras, no se hace ese famoso pacto de paz porque la iglesia todavía está en esta tierra. Entonces había un grave problema. Y luego los expertos decían, Gerald Kushner es judío de nacionalidad y posiblemente sería el candidato que se va a postular, decía un experto teólogo, para la Casa Blanca y para llegar a ser mañana el rey de los judíos, porque sus padres son judíos. Él nació en Livingston, New Jersey, en este estado. Y es un hombre diplomático, pero es un hombre súper poderoso económicamente hablando. Y por ahí venía la profecía.
Pero había un problema, pastor. El problema es que no se había ido la iglesia. Una, la iglesia todavía estaba en esta tierra. Dos, no se conocía todavía la persona del anticristo. Porque una vez que la iglesia sea levantada, porque viene un rapto, la Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada de esta tierra. La iglesia va a desaparecer en milésimas de segundo, tan cierto como Dios vive. Que va a haber una noticia mundial en el planeta Tierra. Millones han desaparecido de Europa, millones han desaparecido de Asia, millones han desaparecido del continente centroamericano, millones han desaparecido de Oceanía, millones se han ido, y esa es la iglesia que se la llevó Cristo según las profecías. La iglesia desaparece muy pronto. Una vez que la iglesia se va de esta tierra, aparece un personaje súper importante. Aparece el hombre más importante en el planeta Tierra. El hombre que va a traer, hermanos, la ayuda que el mundo necesita. El hombre que la humanidad entera, las naciones del mundo lo están pidiendo. Él va a venir con las características de ser el hombre más intelectual, el que va a sacar este mundo de todo el buchinche que este mundo tiene. Y este va a ser un asesor diplomático, va a ser un hombre súper experto, un orador de calibre mundial. Y cuando este personaje aparezca, Daniel capítulo 9 y verso 27, dice que por otra semana, hablando de la semana 70 de Daniel, confirmará el pacto con muchos. O sea, que él va a ser el responsable de hacer ese pacto, de cumplir ese famoso pacto de la paz de Jerusalén. Por eso es que todos los días los judíos ortodoxos están orando en el muro de los lamentos, llorando. Ahí están las cámaras de televisión, ahí está CNN, ahí está Univisión, ahí están todas las cadenas ingleses, las cadenas, hermanos, de Europa. Están grabando todo lo que está pasando en el muro de los lamentos. Ahí están llorando, pidiendo a Dios que les mande el Mesías. Ellos están llorando que venga el Mesías, porque Israel dice: cuando el Mesías venga, nos va a librar de la muerte, nos va a librar de tener tantos enemigos, porque Israel está, hermanos amados, bajo amenaza todos los días. Si todos los enemigos delictivos de la franja de Gaza, hermanos amados, les están tirando bombas, misiles para destruirlo, pero como Israel tiene la mejor defensa antiaérea, aleluya, para que el diablo no pueda destruirlo, porque una cosa ha hecho Dios y Dios lo cumple. Y Dios le dijo a Israel: quien los toca a ustedes, toca a la niña de mi ojo. Levanta las manos al cielo. Y el que toca a la niña del ojo de Dios, entonces puede tocar a Israel. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Pero esta profecía, por eso Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que sucede en Israel tiene que ver en el mundo. Entonces, pastor, ¿cuándo va a suceder este tratado de paz? Primero, la iglesia se va. Segundo, aparece el hombre más importante del mundo. Daniel capítulo 7 y versículo 25. Alaba lo que él vive. Miren lo que dice la bendita y poderosa palabra. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, y las leyes serán entregadas en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En la palabra, cuando se utiliza hasta tiempo, tiempo es un año, tiempos 2 años, y medio tiempo 3 años y medio, que estaría cumpliendo y calzando esta profecía. ¿Cuándo? Cuando el anticristo se cree que la gran tribulación durará, hermanos amados, 7 años, pero son 3 años y medio de tribulación, así se conoce teológicamente, y 3 años y medio de gran tribulación. Alabe lo que está aquí.
Por eso el que me está oyendo en esta prédica, una vez que la iglesia sea levantada de esta tierra, mira, tú vas a poder decir: yo tengo unción, yo puedo orar por un endemoniado, yo puedo orar, tú vas a poder hacer conjuros por los demonios que tú quieras. No vas a poder sacar a nadie, porque una vez que la iglesia se vaya, la iglesia hoy tiene todo el poder. A la iglesia le dieron el poder del Espíritu Santo. Hoy, si se manifiesta un brujo, él sabe que cae postrado ante la presencia de Dios. El brujo sabe que él puede hacer lo que quiera, pero no puede entrar a donde está la unción del Espíritu Santo. Levante las manos al cielo, porque todavía está el poder de Dios sobre la iglesia. Hoy tenemos el fuego del Espíritu Santo, y cuando el diablo tira misiles, el Espíritu Santo no permite que exploten. Levante las manos al cielo. Por eso, cuando estás en la casa y cantas alabanza y haces oraciones, el reino de las tinieblas retrocede para afuera. Cuando estás en la casa y levantas adoración al cielo, hay el poder del Espíritu Santo, y hay gente que empieza a danzar y a hablar en lenguas y en otras lenguas. Ese es el poder del Espíritu Santo, y el diablo se confunde. Hoy tenemos poder de Dios la iglesia, pero cuando la iglesia se vaya, por eso dice que ni los santos del Altísimo los quebrantará. ¿De qué santos está hablando? No de la iglesia. El pueblo de Israel no podrán pelear contra él. Ni los mejores expertos en sacar demonios no van a poder ejercer el poder para echar fuera demonios. Ahora usted ejerza lo que Dios se lo ha dado. Cuando mira que un endemoniado, yo un día me acuerdo que yo fui ante uno de esos Rosacruces. Yo fui porque éramos conocidos. Yo llegué a la casa del Rosacruz y me dijo: nosotros tenemos más poder que ustedes, los evangélicos, porque nosotros peleamos, me dijo, y somos fieles y leales a la causa. Yo lo quedé viendo. ¿Ustedes tienen más poder que los evangélicos? Sí. Ejerce el poder contra mí. No, le estoy diciendo, ejerce el poder contra mí. Ejérzalo. No, nosotros podemos hasta matar un perro. Pues máteme a mí, ejérzalo. Yo te estoy dando libertad para que tú lo hagas. No, me dijo, no puedo porque tú andas bien con Dios. Es que Satanás, que el Señor lo reprenda. El diablo puede ser muy gallo, pero cuando la unción del Espíritu Santo de Dios está en un hombre, el diablo no puede. Amasaya, vaquenda. Es que el diablo no puede. Cuando la unción está sobre la vida de un hombre, Satanás tiembla. Levanta las manos al cielo. Él puede ser muy gallo. Por eso dice la Biblia que las leyes serán entregadas en su mano. ¿De qué está hablando, pastor? El capítulo 7, verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Será el ser más blasfemo que jamás ha existido sobre este planeta Tierra. Hoy en día, ya ese espíritu del anticristo ya está operando en el mundo. Lo único que no puede entrar a cabalidad. Están pero perversos, blasfemos. Hay gente que no tiene temor de hablar de un pastor. Hasta se mofan y hasta se burlan. Y hasta, hermanos, remedan las lenguas que habla. Esos espíritus blasfemos ya están hoy. Hay gente que cuando el pastor le da una palabra de parte de Dios, va bravo. Y hasta hablando con el diablo cuando sale de aquí. Hermano, yo el otro día sin saberlo, se prendió el teléfono. Y oigo una conversación de alguien. Decía, no, es que ese pastor, mira, yo me caí mal. Yo voy a la iglesia porque en realidad no tengo a dónde ir. Pero ese hombre, yo dije, Dios mío, gracias Espíritu Santo. Porque yo, aló. Y como no contestaban, dije, voy a escuchar. Empezó a hablar y yo dije, Dios me dijo, te estoy revelando lo que tenías que escuchar. Levanta las manos al cielo. Porque ese espíritu blasfemo ya se está moviendo.
Pero viene el espíritu blasfemo, el anticristo. Ese va a ser el hombre más blasfemo. Va a ser burla de Dios. Hoy se burla. Hoy los hermanos amados, los homosexuales se orinan en la Biblia. Los homosexuales escupen la Biblia. Los homosexuales se burlan de la moralidad de Dios. Se burlan de la santidad. Hoy se burla la gente. Aún los mismos cristianos liberales. Hay pastores que dicen: aquí lo que Dios mira es el corazón y Dios no mira lo de afuera. Mentiras, perversos. Lo que pasa es que metiste al diablo en la iglesia y no lo puedes sacar. Pero Dios mira el corazón y Dios mira también lo de afuera y Dios mira también lo de adentro. Dios no quiere que andes pelada en la iglesia. Dios no quiere que andes desnuda en la iglesia. Levanta las manos al cielo. Dios quiere que andes como mujer de Dios. Ay, abasanda, lava, que andes como cristiana verdadera. Levanta las manos al cielo. Porque el pastor que ya no amonesta el pecado en la iglesia es porque es un mantenido. Es porque si no, la iglesia dice: no me van a dar de hartar. Pero el pastor que lo mantiene Dios predica la verdad. Habla lo que la gente no le gusta, pero lo que la gente necesita. Levanta las manos al cielo. Pero el verdadero pastor no tiene temor a hablar la verdad. Por eso dice que las leyes serán entregadas en su mano. Es porque él no puede ejercer. El diablo no puede ejercer autoridad por sí solo. Porque hay una autoridad mayor que él. Aún en los tiempos de la gran tribulación, Dios todavía tendrá el control. Va a entregar las leyes en su mano hasta tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Pero después Dios le dice: hasta aquí llegaste. Porque Dios sigue teniendo el control absoluto. ¿Cuántos le dan un aplauso de gloria? ¿Cuántos le dan un aplauso de gloria? ¿Usted cree que el diablo no tiene y no conoce sus límites? El diablo conoce sus límites. El diablo sabe hasta dónde puede llegar y hasta donde él no puede pasar. Los mareros tenían, hermanos amados, un protocolo en su pandilla. ¿Cuál era? Le decían a los muchachos: la única manera de salir de aquí es si ustedes se hacen evangélicos, pero si se convierten verdaderamente de verdad. Porque si andan mintiendo, los degollamos, los matamos. Pero si ustedes andan en la verdad, no los tocamos. El diablo conoce el poder y la autoridad del evangelio. Hermano, ese hombre empezó a ganar gente para Cristo. Pero llegaron los vasallos, los seguidores de él, y el nuevo líder de la pandilla lo rodearon. Él venía con la Biblia de predicar. Lo rodearon como 12 muchachos y le dijeron: mire, fulano de tal, si usted se convirtió, esperamos que se haya convertido bien. Porque si nos damos cuenta de que usted anda haciendo trampas estando en el evangelio, lo vamos a matar. Pero si usted no se sale, no lo podemos tocar. Esa es la orden que nosotros tenemos. ¿Quién le dio esas órdenes? El jefe de ellos, Satanás. Mientras andes con el Espíritu Santo, no te toca. Mientras andes con la presencia de Dios, no te toca. Mientras andes en la santidad de Dios, apartado del pecado, no te toca. Porque no le perteneces, porque eres intocable para él, a menos que Dios le dé permiso. Pero de lo contrario, puede rodearte, pero no te toca. Alaba lo que él vive. Pero ¿saben qué pasó? Se salió del evangelio. Cabal, como se lo dijo el diablo, se lo cantó. A lo más que se salió del evangelio, lo fueron a matar. Lo mataron, lo hallaron muerto a balazo. Se salió. Por eso el que está en Cristo, en vez de salirse, debe de agarrarse bien. Usted que anda medias ahí caminando, señorita, jovencita. Usted que anda en la iglesia y participando de puros y marihuana. Mira, Dios no te va a respaldar. Si estás de novia de algún joven de la iglesia y andas teniendo sexo, te va a destruir el diablo. Te va a hacer pedazos, Satanás. Guarda tu cuerpecito. Tu cuerpo es solamente para conocerse en el matrimonio. Y si te
vuelto a pecar, arrepiéntete hoy para que las consecuencias sean menos. No es que no van a ver, si van a ver, si van a ver. Después vienen los problemas en los niños. Y después llega la gente y dice, ore que estoy pasando pruebas. ¿Cuál prueba? Son consecuencias por pícaros. Levanta las manos. Dale aplauso de alabanza. Pero entonces, hermanos, alabe lo que Él vive. Miren lo que dice la Biblia, si están aquí todavía ustedes. Una vez que el hombre más importante del mundo aparezca, llamado el anticristo, será imposible ejercer el poder contra él, porque la iglesia ya no va a estar en la tierra. Habrá un grupo de cristianos judíos, 144,000 judíos, que van a creer en Cristo. Ellos tendrán poder y tendrán mucho poder, pero será limitado. El poder de la iglesia hoy no es limitado. ¿Por qué dicen ustedes que el diablo no se puede manifestar a través del anticristo? Ya todo está listo para que el anticristo entre, todo. Ya se está preparando una sola moneda en el mundo. Ya se está preparando una identificación electrónica. Ya pronto ya usted va a ser quitado su pasaporte, va a ser quitada su residencia, va a ser quitado todas esas cosas y le van a poner a usted en su mano entre el pulgar y el índice y también en la frente. Va a salir la noticia mundial diciendo hay una identificación electrónica, ya no va a necesitar viajar con tantos documentos porque le vamos a poner como un granito de arroz, pero ahí va a estar toda la información electrónica, va a estar todo lo que es la identificación electrónica para el mundo. Entonces el mundo se ha ido preparando para todas estas cosas. Decía un hombre que escribía de China, pastor, ya usted va a China y en China ya no hay teller, ya no hay tampoco cashiers, ya la gente lo que atienden son robots. Y usted llega y el robot le dice, ¿qué va a querer para que le demos de comida? Y usted dice, ¿y dónde están? No, el robot está ofreciendo, hermanos, el servicio de una persona normal. Ya el diablo se está preparando para los últimos tiempos. ¿Y sabes qué hace la iglesia? La iglesia lo invitan a ayuno, no va. La iglesia se va de vacaciones. A la iglesia los invitan a buscar la presencia de Dios. ¿Qué hacen los cristianos? Como que les dieron vacaciones. Levanta las manos al cielo, porque la iglesia no se está preparando. La iglesia sabe que Cristo viene. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Y que Cristo está muy cerca para venir. Y que el Espíritu Santo levanta muy pronto a la iglesia. Pero la gente no quiere escuchar la palabra. Lo voy a volver a repetir. A mí me dijo alguien, ¿y usted, pastor, cuándo se va a vacaciones? Todavía no me he ido en 14 años. Felicito a los que se van. Pero el tiempo es corto. Dale un aplauso de glorias. Pero entonces llega el tiempo donde las 69 semanas, o sea, 83 años se cumplen de esta profecía que se le da a Daniel. Aparece el anticristo porque el Mesías muere. Luego aparece la devastación de Jerusalén. Y Jerusalén empieza a ser destruida. Aparece Tito en el año 70 y devasta, destruye y bota todas las murallas de Jerusalén y solo deja el muro, los lamentos. Y comienza las guerras y todo, pero ahí se para la profecía. La profecía hace un preludio. ¿Por qué? Porque se cumplen 69 semanas, pero una no se cumple. Esa es la semana profética que se va a cumplir los 7 años de gran tribulación en la tierra. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive si estás aquí todavía. Alaba lo que Él vive. Por eso dice la Biblia, el dominio de este personaje va a ser, hermanos, por 3 años y medio, pero va a ser mundial. Apocalipsis capítulo 13 y versículos 5 al 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
¿Por qué Satanás odia tanto a Dios? ¿Por qué Satanás odia tanto? Lo detesta, lo desprecia. Porque Satanás quiso ocupar el lugar de Dios. ¿Por qué cuando una persona rebelde se va de la iglesia haciendo estragos, destruyendo la mente de los ingenuos, primero se va diciendo cosas lo peor del líder del frente? Porque se le metió el diablo. Esos se fueron endemoniados. Y qué triste es, porque ¿sabe usted que siempre toda esta gente que es malévola, maligna y que es rebelde, ¿sabe qué hace? Primero se hacen las víctimas. Ellos llegan y te dicen, ahí no hay amor. Ahí nadie lo ama a uno. Ahí están fuera de la Biblia. Usted solamente tiene una razón para irse de una iglesia. ¿Saben cuándo? Cuando el pastor cayó en pecado. Cuando el pastor se salió de la sana doctrina. Usted tiene el derecho para irse. Pero mientras el pastor está en la sana doctrina, el diablo puede levantar calumnias las que quiera. El diablo puede usar lenguas largas lo que quiera. Pero mi Dios es vindicador. El Dios que defendió a Moisés de la crítica de María y Aarón es el mismo Dios que nos defiende a nosotros. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Ese es el mismo Dios que está con nosotros. Si su pastor cayó en pecado, váyase de allí. Si el pastor no quiere ser restaurado, si el pastor acepta corrección, quédese, que el otro pastor mantenga la santidad. Porque hay que hablar las cosas como son. Yo no le tengo miedo al púlpito. El púlpito, hermanos, yo amo más mi salvación aleluya, que el título de pastor. Denle un aplauso de gloria a aquel que vive para siempre. Una vez que aleluya, la profecía se para, se interrumpe, pero ¿qué sigue diciendo la Biblia? Y dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que el dominio del anticristo va a ser en un sentido global sobre el planeta Tierra. Cuando usted vaya al cajero automático y le diga, yo quiero sacar mi dinero que he metido en esa caja, el banco le va a decir, hay una clave, usted no lo puede sacar. Y usted le va a decir, pero ¿por qué? Si yo tengo ese dinero metido allí. Sí, le va a decir la voz del cajero automático, porque ya hablan. El mismo reloj habla, el mismo teléfono inteligente habla. Y le va a decir rápido, porque necesito primero que muestre a dónde tienes, aleluya, la identificación electrónica que ya la traes portando. Sin esa no puedes comprar, no puedes vender, no puedes trabajar. Por eso le digo a los que están aquí, antes que vengan estos tiempos difíciles, prepara tu alma para que te vayas con Cristo. Prepara tu corazón para que te arrepientas y te vayas, porque el tiempo se acaba. Es triste cuando uno quiere sacar el dinero del dinero que es de uno y no lo dejan. Ay, hombre, ahí es donde a uno le da la rabieta, le dan ganas de pelear hasta con la gente, con el que está allí. Y le dice, pero ese dinero es mío, a mí me pertenece, sí, pero se lo han congelado. Y yo no puedo hacer nada. Porque viene el dominio mundial del anticristo sobre la tierra. Entonces Israel va a hacer un tratado de paz. Israel va a poner sus sedes, el anticristo, en Israel, y le va a decir a Israel, Israel, llegó tu Mesías. Llegó el hombre que va a cambiar la historia de Israel. Vamos a ser amigos de árabes y palestinos. Todos somos descendientes de Abraham. Ese famoso pacto que estaba haciendo Gerald Kushner, el yerno de Donald Trump, se llamaba el pacto abrahámico, que se empezó ya antecesormente, se empezó con una fuerza grande, pero no se pudo ejecutar porque Donald Trump rápido salió del poder. Que entró de puesto no le importa eso. Entonces viene otro presidente que va a ser el que va a suceder a en el poder, y luego va a poder hacer que eso se vaya agilizando para que se haga ese tratado de paz que le llaman el pacto del fin. Isaías capítulo, están aquí los hermanos, 28 y versículo 15.
Ya estoy terminando. Dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Cómo Israel se va a dar cuenta que ese pacto famoso que ellos van a hacer será un pacto con la misma muerte? Porque cuando alguien hace pacto con el diablo, si hay un brujo que me está viendo por esas redes sociales, has hecho un pacto con el infierno. El infierno te reclama. Satanás te dice, te voy a llenar los bolsillos, te voy a llenar la cuenta bancaria, pero tu alma es del infierno. No te lo dice, pero le pertenece a él. Y una vez que te mueras, hay 2 ángeles de demonios, aleluya, esperándote para llevarte al infierno, a lo más morir. Por eso es el pacto de la gracia. El que se convierte a Cristo rompe todo pacto satánico. El pacto que se hiciste con el diablo, solo hay una manera de romperle: a través del poder y la autoridad de Jesucristo. El que se convierte a Cristo no le pertenece al diablo. Se rompen los pactos satánicos a través de Jesucristo. Levante las manos al cielo, porque Cristo es el que tiene todo el poder. Satanás tiembla cuando oye su nombre. Los demonios tiemblan cuando oyen su nombre. La enfermedad tiembla cuando oye su nombre. Es el nombre más poderoso que hay. Levanta tus manos al cielo. Israel dirá, hicimos pacto con la muerte. Hicimos un convenio con el Seol. ¿Por qué, pastor? Porque el anticristo, en último lugar, él va a romper ese pacto. Cuando Israel tenga la amistad, entre comillas, temporalmente con Irán y con todas las naciones enemigas, no se sabe cómo Satanás va a lograr a través del anticristo formar y formalizar y asentar y fomentar este pacto. No se sabe, pero sí se sabe que va a funcionar temporalmente, pero luego el mismo diablo va a romper este pacto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4 en adelante. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué le dice el diablo a los adoradores de él? Adórame, dame adoración. Si me adoras, te voy a hacer rico, millonario. ¿Sabes qué te dice Dios si lo adoras? Si tú lo adoras a él, él te ofrece un reino eterno. Él te ofrece un reino por la eternidad. Pero no solo eso, él te ofrece libertad para que seas libre. Él te ofrece libertad para que adores con libertad al Señor. El que adora con espíritu y en verdad ya no necesita marihuana, ya no necesita cocaína, ya no necesita nada de esa sustancia, porque el Espíritu Santo se te mete por dentro y te hace libre, te liberta, te saca la maldita droga de adentro. Por eso levanta las manos al cielo. Cuando esto esté sucediendo, Satanás pide adoración. Se va a meter en el templo más importante de los judíos, porque van a reedificar el templo de Salomón, que reedificó Zorobabel, y el diablo se le va a meter al templo y va a empezar a insultar a Jehová Dios y a Jesucristo. Los judíos cuando vean esto, porque acuérdense que hoy estarán los medios de comunicación en todas partes del mundo. Hoy si una ballena la acaban de rescatar en el océano Índico, ya todos los canales de televisión están pasando el rescate de la ballena. Entonces todo esto va a agilizar las comunicaciones de todo el cumplimiento profético. Todo lo que esté pasando en Israel va a ser televisivamente por todo el mundo. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Esto estará pasando en el planeta Tierra. Pero cuando el diablo se pare, se meta al templo, va a reclamar adoración diciendo:
diciéndole: yo no soy el Mesías, yo no soy tampoco Jehová, yo soy. Ahí va a pelar su diente: Israel me pertenece. Cuando Israel se dé cuenta de dicha manifestación, Israel huye al desierto y la serpiente lo persigue. ¿Cuánto levanta sus manos al cielo? Dale un aplauso de alabanza a aquel que vive para siempre. Levanta las manos y alábalo con fuerza. Alábalo, 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 alábalo. Cristo vive. Pero la Biblia dice, están aquí los hermanos todavía, Daniel capítulo 11 versículo 36. Y con esto cierro. Y el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, será el ser más soberbio, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Qué va a hacer el diablo en el altar sagrado? Hermanos, va a ir a postularse como el diablo, se le va a declarar adentro, abiertamente adentro del templo, y entonces va a proclamar odiosas palabras contra Dios. Hará su voluntad, dice Daniel, se engrandecerá, porque al diablo lo que lo lleva, lo que lo conlleva es la soberbia, es lo que él anda dentro de su vida. Por eso cuando un cristiano en la iglesia, después de ser humilde, se volvió soberbio, se le metió el diablo. Un pastor humilde que antes todo el mundo se le acercaba, mañana tiene que hacerle su propia entrada porque se volvió soberbio. Y todo eso, cuando la soberbia llega también la destrucción. Porque entonces Dios le va a contestar al diablo de allá arriba. ¿Cuánto levanta las manos al cielo? Y le va a decir: diablo, se te acabó tu tiempo de gobierno. Ahora Dios va a empezar a decirle: ahora me toca a mí gobernar este mundo. Porque hay algo que quiero decir por la palabra, que el diablo va a gobernar siempre con el permiso de Dios, pero Dios siempre tendrá el control absoluto de lo que está pasando en el mundo. Pero la iglesia, mire qué ironía más grande, usted ya no va a estar en la tierra. Los cristianos estaremos allá arriba celebrando la boda del Cordero, con platos y platillos y con bombo. Estaremos dando glorias allá arriba. Levanta las manos al cielo, pónganse de pie conmigo. El tiempo se ha ido. Tiempo de gran crisis que viene para este mundo. Tiempo de gran crisis que se avecina. Tiempo de gran crisis, de dolor que viene sobre este planeta Tierra. Pero también un tiempo de alegría y de gozo para la iglesia. Porque la iglesia es arrebatada para irse para el cielo. Levante la iglesia las manos al cielo. La iglesia levante las manos al cielo. Hay victoria en Cristo, hay victoria en Cristo. Solamente en una manera de ser libres a través de Cristo. Solamente la única manera de ser salvos a través de Cristo. Por eso hoy estoy abriendo el altar para alguna vida que lo necesite. Una vida que necesite a Jesús. A ti te estoy abriendo el altar para que hoy seas libre. Para que hoy recibas la libertad que tú no tienes. Para que hoy recibas la vida que tú no tienes. Quizás te han dicho por ahí, te están haciendo mal. Tranquilos. Que aquí está el que rompe todos los males. Se llama Jesús. Allá hay más vidas en la parte de aquel lado. Aquí hay otra joven que viene. Allá en la parte de aquel lado hay alguien más que necesita venir aquí. Aleluya, Dios está llamando a la gente hoy. Dios está llamando porque hoy va a quebrar cadenas aquí en el altar. Hoy va a romper el poder de Satanás. Dios bendiga estas almas que están viniendo. Aquí está Jesús en este lugar. Aquí está Jesús en esta tarde. Aquí está Jesús en este lugar. La iglesia tiene que estar orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. La iglesia
Clame, clame por un momento. Pídale a Dios ahora que rompa cadenas. Que te espera tu buen Salvador. La iglesia orando. Dios bendiga a esta otra mujer que viene. Dios bendiga a estas otras vidas que vienen. Mire el poder que tiene la palabra y el poder que tiene la oración. El poder que tiene la oración. El poder que tiene la oración. Cristo te está llamando. Cristo te está llamando. Cristo te dice: hoy te quiero perdonar. Caminen para este lugar, para que el Señor rompa toda cadena, rompa todo plan del diablo sobre tu vida. Mire cuántas almas hay aquí hoy. Mire cuántas almas tenemos aquí en el altar, para que hoy seas libre, para que no necesites sustancias. Hoy está Jesús aquí para hacerte libre, para romper toda cadena. Estoy haciendo un llamado, un llamado. Estamos haciendo un llamado sobre ti. Si todavía necesitas, yo quiero que vengas. Si no hay nadie, aleluya. Leonel, a usted Dios le ofrece esa libertad que usted necesita. Y usted no es feliz porque allá afuera no hay felicidad. La gente puede divertirse una noche, pero otro día amanece vacío. Por eso yo le ofrezco hoy a Jesús, pero para agarrarse de la mano de Él y no soltarlo, para que su vida tenga un sentido correcto para que vivir. Por eso le hacemos el llamado, para que venga a experimentar lo que Dios le quiere dar esta noche, esta tarde. Si aquí vamos a repetir conmigo: Señor Jesús, yo te pido perdón. Cierren sus ojos. Yo te pido perdón. Yo me arrepiento de mi pecado. Señor, perdóname. Jesús, entra a mi corazón. Entra dentro de mi vida. Señor, entra sobre mí ahora en mi vida. Perdóname, límpiame. Rompe toda cadena que me ata. Ahora, en el nombre de Jesús, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Ya no quiero ser esclavo hoy de la droga, del alcohol, del pecado. Yo no quiero ser esclavo. Yo quiero ser libre. Yo quiero vivir para ti hoy. Lléname. Lléname hoy de poder. Lléname hoy del Espíritu Santo. Lléname hoy del fuego de tu Espíritu Santo. Lléname del fuego de tu Espíritu Santo. Lléname. Yo quiero experimentarte lo que este pastor está diciendo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Soy libre. Soy libre. Porque te acepto como mi Salvador. Te recibo, Jesús, públicamente hoy. Ahora ya no me voy como vine. Me voy salvo. Me voy sano. Me voy sano. En el nombre de Jesús me voy libre. Levanten sus manos al cielo. Quiero orar por ustedes. Padre, rompe toda cadena, toda adicción sobre este hombre.